Que no le digan, que no le cuenten, porque a lo mejor le mienten. Pues, si ustedes creían que no seguíamos adelante, claro que sí, no hemos fallado. Continuamos con los episodios de Cielo Fanáticos Podcast. Hoy no tenemos patrocinador. Si alguno de ustedes está interesado en apoyar este canal, esta sección y este proyecto, comuníquese con su servilleta. Así que, Pardo, vamos a darle. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más a Cielo Fanáticos Podcast, el lugar en donde hablamos de un montón de cosas, pero siempre hablando de libros, literatura, arte y cosas que valgan la pena, porque hay tanta porquería en internet que es bonito de repente depositar semillitas de luz en la vida de la sociedad. Por eso es que les presentamos el episodio número 13, los libros, la cartonería y la felicidad. Quiero presentarles a un amigo que tengo aquí con nosotros, pero antes debo reconocer todo el apoyo que nos han dado las y los suscriptores que han tomado la decisión de ser miembros del canal. Recuerden, no están obligados a ser miembros del canal, pero los miembros tienen algunos beneficios, entonces eso está muy chévere. Si ustedes están en la posibilidad económica de ser miembros del canal, aquí abajito, en donde ya le dieron suscribirse y después activaron la campanita, dice unirse y pueden apoyarnos bastante para que este tipo de proyectos pues sigan creciendo. Así que vamos a darle con el episodio número 13. Les presento a nuestro estrella. Nuestro estrella. Es nuestra estrella. No sé, esto del lenguaje se me complica a veces. Él es... Y hablando de complicaciones del lenguaje, nunca había leído un currículum tan difícil. Bibliotecónomo. Ajá. Tiene estudios en biblioteconomía, ajá. Eso, en sociología. Ajá. Es licenciado en historia del arte, ajá, en la Universidad Claustro de Sor Juana. Ajá. Sí, allí donde Sor Juana hacía sus sorjuaneses, estudiaba y demás. Tiene la maestría en escultura en la Academia de San Carlos. Sí. Especialidad en políticas culturales y gestión cultural en la UAM. Saludos a mis amigos de la UAM, los queremos mucho. Y a la biblioteca de Miguel León Portilla, claro que sí. Este hombre sí le sabe. Pero aparte de toda esa preparación que tiene, muy educativa, tiene preparación, cursos y certificados en herbolaria por la Universidad Obrera. Ahí mismo derivó otros estudios y preparación para él en auricoloterapia, que es acupuntura. Al principio nos comenta que como cursos pequeños, después ya profesional. Preparación en Reiki, en el Colegio Mexicano de Reiki y en el Centro Camina a Ti. Eso. También tiene preparación, porque no cualquiera, ¿eh? Una cosa es calentarte agüita y meterte un baño allí nada más, pero él tiene preparación para el temazcal. Empezó como de manera empírica, después ya de manera profesional. Tiene la certificación por el Instituto Zapin en la Universidad Chapingo. Eso, a mis amigos de la Universidad Chapingo, saludos también. Pero de un momento a otro él dijo: Nel, yo estudié un buen de cosas, pero me encanta la cartonería. Y si ustedes no saben qué es un cartonero, les traigo a un cartonero, lector y un gran amigo. Mi querido Richard Linares Sapien. Ricardo Linares Sapien, cartonero y muchólogo, porque hace un montón de cosas. Así que, Richard, ¿cómo te portas? Pues qué gusto estar aquí, Rodo. Pues no me había sentido tan chuleado en mucho tiempo. Se va a poner celosa. Sí, y bueno, pues estamos aquí para darle lo que se pueda. Lo que el cuerpo pida. Lo que el cuerpo pida. Ahí te hablan, par. Ajá. A ver, prepárese porque hoy vamos a hablar de un montón de cosas y esto se va a poner candente. Estamos tomando aquí cafecito, más bien es agüita fría. La vez pasada no era pulque, de verdad. Elda,
esto no tiene nada de alcohol, te lo prometemos. Entonces, vamos a continuar. Me encantaría saber, Ricardo, tú no eres del estado de Hidalgo. No. Pero vives ya aquí y somos vecinos, no sabíamos. Eso está chévere del Arenal Hidalgo. Pero tiene sangre chilanga. Bueno, no, porque dicen, si no chifla como chilango, no es chilango. Bueno, dicen que los chilangos realmente son los que vienen de fuera y que se quedan a vivir en la ciudad. A ver, cuéntanos eso. Sí, o sea, los que nacimos en la ciudad somos defeños o somos capitalinos. Pero ya les quitaron el título de defeños, ahora son ciudad de mexiqueños. Sí, pero son modas medio gachas. Todavía siguen usando la palabra defeño, sí, ¿no? Claro, me gusta más, tiene más tradición. Okay. Y yo creo que independientemente de que seamos de un lado u otro, somos mexicanos. Y todo México es un país hermoso y no tiene fronteras, al menos más grandes que las que uno se impone, ¿no? Eso sí, de hecho, tú y yo lo dijimos en un pasado no muy lejano, la cultura no tiene fronteras. Exactamente. Cuando eras niño, ¿te veías como artista en el futuro o en él? Sí, fíjate que sí. ¿Qué pensabas? ¿Qué pasaba por tu mente? Fíjate que mi sueño de niño era ser presidente, inventor. ¿Presidente de la República? Sí, sí, porque yo crecí pues, rodeado de libros. Ajá. Y empecé a leer sobre el primer presidente que conocí, pues fue Benito Juárez. Ok. Entonces se me hacía muy bonita la historia de una indígena que estudiando llega a tener la preparación suficiente para poder luchar por una presidencia que no fue nada pues fácil, ¿no? Así es. Y después pues ya consigue establecer un equilibrio en el país, un control también, y pues que hasta la fecha de hoy pues nos sigue permeando todo esta admiración que el actual presidente le tiene a Benito Juárez. Y habrá quienes no, digo, tendremos nuestras diferentes opiniones. Ahí está la historia de bronce, la historia negra, como lo llaman algunos, pero definitivamente en su momento, y para muchos actualmente, Benito Juárez ha sido un faro de luz para los mexicanos, un ejemplo a seguir. Pues es un símbolo. Sí. Un símbolo. Veamos, ejemplos pueden ser cualquier persona que se te pare enfrente. Sí. Para lo malo, para lo bueno. Es un ejemplo de lo que quieres ser o de lo que no quieres ser. Ajá. Qué bueno, ¿no? Que se te pone enfrente. Y Benito Juárez, pues fue, te digo, en ese caso fue el primer presidente que yo conocí a nivel libro, ¿no? Entonces, ese era mi sueño, porque siendo un presidente, pues puedes hacer muchas cosas, llevarlas a la realidad. Hay muchas cosas que yo creo que también se te dificultan y no es tan sencillo. Entonces también incluso el criticar, cuestionar una posición o una figura, pues también queda medio vago, ¿no? Porque pues no sabemos todo lo que está detrás de estaríamos tomando partido o bando con base en la ideología o pensamientos de algún historiador, de algún sector público, político, social. Y la neta, para ponernos de acuerdo o tener verdades absolutas en esos temas, pues es ilógico. Otra pregunta de tu infancia. Ahí donde vivías era un barrio acá pesadón, ligerón, porque tienes mucha preparación. ¿Importa el contexto? No, mira, el lugar donde yo viví de niño fue la colonia Moctezuma, allá en la Ciudad de México, cerca del aeropuerto. Bien. Era un lugar que, por estar cerca del aeropuerto, pasaban aviones a cada rato encima de la casa. Entonces, pues, para nosotros era lo más normal. Llegaba la gente de fuera y... ¡ay, no puedo! Me acordé de José Emilio Pacheco. Ajá. Pero para nosotros era la atracción, verle las llantitas o... decirles adiós, ¿no? Ajá. Me acuerdo mucho cuando pasaba el Concorde y ya íbamos todos a ver exactamente la ruta por la que llegaba para ver cómo iba bajando el tren de aterrizaje y antes de que entrara al aeropuerto. Era muy, muy bonito eso. Pero me tocó una etapa en que todavía se veían los volcanes, por ejemplo, de ahí de la colonia. Antes de que hubiera tanto edificio. Tanto edificio y tanto smog. O sea, se veía clarito el no te voy a preguntar la edad, pero
¿de qué década estamos hablando? No, mira, yo no tengo problema con la edad. Yo tengo 49 años. Eso. Nací en 1972. Ah, Caracas, la misma edad que mi señora madre. ¡Ay, carajo! Ay, sí, ya me sentí viejo. No, perdón. No, es que te conozco de cuate. Entonces soy así como que ahora podría ser de la edad. Oye, sí, así me se puso rojo el buen Richard. Para los que están viendo en YouTube, el color cambió. No, con tu mamá, no. Para los que están en Spotify, solo se lo imaginan. El 72 fue un año de muy buena cosecha. Eso sí, yo lo sé. ¿Qué estábamos diciendo? Sí, tu infancia, viendo aviones. El contexto, ¿cómo influyó para que hoy fueras una persona pues con tanta preparación? Mi mamá era una esposa de un obrero. Este obrero tuvo 8 hijos. ¡Ájale! Y te quería tener 12. Buena cosecha también. Entonces, pues imagínate ¿Quería tener 12? Quería tener 12. Nos tocó una fecha en que las familias grandes abundaban. Se hacía un ambiente de mucha familiaridad en la colonia, porque cuando íbamos a la escuela, tú conocías a tus amigos, pero los hermanos de esos amigos eran los amigos de tus hermanos. Sí. Y más arriba. Sí. Y así se iban escalonando. Están los Seudave. Están los Blancas. Están los... Y a veces el hermano menor pagaba los pecados de los mayores, ¿no? Pagaban los pecados y la ropa, ¿no? Que se iban heredando. Ya crecí mucho, pues va para mi hermano. Y a resurcir o a coser o todo eso. Fue una cultura de reciclar todas esas cosas. Pobrecito del más pequeño, ¿no? ¿Tú en qué eras? ¿El más chiquito, mediano, el grande? Soy el sexto. Entonces sí te tocó la ropa de los mayores. Sí, imagínate, 3 hombres, luego una mujer, luego otra mujer, luego yo, luego otra mujer y otra mujer. Fue un sándwich entre mujeres. Y pues yo ya no tuve acceso a... Los primeros 3 pues eran así súper fanáticos del fútbol y en clubes y mis papás los metieron. Ok. Yo pues ya jugaba a la casita, jugaba con mis hermanas a la comidita y todo, pues me hice más al estilo al hogar, más que nada. Desde niño, pues mi mamá nos enseñó a barrer, a planchar, a tener la casa limpia, a hacer nuestros deberes. Entre tanto chamaco, pues de repente, pues sí, cada quien se nos olvidaban algunas cosas y era muy difícil tener protegidos y cuidados a los niños. Mi mamá me acuerdo que nos llevaba a todos al mercado. Y nos amarraba, como puercos. Y nos 50,000 varos, ¿qué? Ahorita ya están de moda que las correas y todo eso. No. Pecheritas y todo. No, en esa época un lazo y órale, vámonos. Y nos llevaba a todos formaditos. Porque en la casa éramos un desastre. Abríamos las llaves del gas. Mis hermanos, yo me acuerdo que luego me metían a los tambos de agua a ver los pescaditos. ¿Cuáles pescaditos? No había nada, se les había caído algo y me metían. Y luego les ganaba el peso y me iba yo así, ya no me podían sacar. Entonces, el tener muchos hijos, pues es literalmente una angustia tremenda de los papás. Porque lejos de querer comparar la economía de ese entonces, que con menos dinero probablemente te alcanzaba para más, pero el día seguía teniendo 24 horas. Claro. Y el tiempo para dedicarle a los hijos, pues, indudablemente es distinto. Sopesaban mucho las cuestiones de las carencias económicas con creatividad. Porque jugábamos a los pastelitos de lodo o hacer como ese juego no sé cómo se llama, submarinos o no sé qué, que pones en un tablero como coordenadas y vas matando al que está al otro batalla lado. Naval. Ese mero, el batalla naval. Pues acá lo hacíamos no con coordenadas, poníamos simplemente una tabla en medio y yo ponía mis muñequitos de lodo de un lado, agarraba unas piedras y sin ver al vecino, pues aventaba piedras, ¿no?
Entonces, ya el vecino, pues en total sinceridad decía, no, ya me mataste uno, ya me mataste dos. Confiábamos en el hombre. Cuando hacíamos trampa, pues nos metíamos sin que nos viera el otro y levantábamos y muchas veces nos descalabraron porque ya venía la piedra y nos caía en la cabezota, ¿no? Otro tipo de juegos, una conexión con la naturaleza, que hoy se ha perdido. No, sí, mucho. Y no tengo nada en contra, porque si no el que se va a enojar luego es el buen pardo. No tengo nada en contra de los videojuegos, de la tecnología, de la nueva manera de divertirse en el mundo. Pero ¿qué opinas de esta desconexión con la interacción presencial y con el agarrar tierra, enlodarse, descalabrarse, que se vivía todavía en los 90, que fue mi época? Pues de entrada, problemas de salud tremendos, ¿no? Porque te desconectas de la tierra y energéticamente, o sea, y esto ya es por la formación de terapias naturistas, ¿no? Siempre tienes que estar en una conexión con la tierra para que estés estable. Nosotros somos los animales más inestables por la simple y sencilla razón de que usamos zapatos. Ropa, y como si no hubiéramos sido diseñados para el mundo. Sí, o sea, los animales son estables porque tienen sus pies bien pegados a la tierra. Y nosotros, al tener una suela de hule, nos aislamos. Entonces, estamos cargando un estrés siempre y no lo descargamos. Siempre recomiendan. Ok, eso me pegó a mí no me gusta andar descalzo. Cuando hay una situación de estrés muy fuerte o algo así, quítate los zapatos y toca tierra o recárgate de espaldas hacia un árbol, porque la energía de ese árbol pues, te va a ayudar a descargar todo eso. Por eso los niños a veces gritan, corren. Claro, los niños no tienen límites cuadrados de una formación X impuesta por una educación. Los niños son libres y simplemente son como animalitos silvestres, ¿no? O sea, son instintivos, tienen esa creatividad y todo lo tenemos, pero lo vamos perdiendo a partir de que nos entran en ese cuadro de educativo, ¿no? Para poder entrar en un rollo social. Entonces, como cuestión de desconexión ahorita con los chicos, pues bueno, ellos no lo ven como malo porque es su contexto, ¿no? Ellos ya vivieron y vivieron la maquinita, es su modo de expresarse. Nosotros sí lo vemos mal porque a nosotros sí se nos está limitando. Somos de una generación en la que estábamos en contacto directo con esas cosas y de repente tener que estar encerrados por la pandemia, estar conectados a una pantalla, estar encerrados en una habitación, no caminar. Cuando donde vengo, de mucha gente de mi generación, pues andábamos camine y corriendo para todos lados. Vengo de la Ciudad de México, sí. Y la Ciudad de México es una ciudad tremendamente grande. Y toda la vida se nos va a los capitalinos en estar caminando. Yo salía cuando iba de mi trabajo 3 horas solamente para llegar a mi trabajo. Más aparte el tiempo que me quedaba en mi trabajo y otras 3 horas de regreso a la casa. El transporte, pues muchas veces ya le medía, ¿no? Yo me dormía así y a la esquina, una cuadra antes de llegar a mi esquina, ya me despertaba. Sí, nunca te pasaste en el camión después de la escuela. Nunca, o sea, como que haces memoria muscular y los ojos se te abren. Sí, no, y pasa a los que trabajamos, tenemos que madrugar también. Sí, ponemos el despertador, pero siempre nos despertamos unos segundos antes de que suene. Eso es magia, ¿o qué? Sí, y por ejemplo, en mis juegos de niño yo recuerdo mucho visitar los hormigueros. Por mi casa habían establos, había mucha pues comunidad muy ligada a la tierra también. Pero me acuerdo que en el camino al establo, ahí por la leche, había hormigueros. Y yo me divertía metiéndome en los hormigueros, agarrando los caras de niños con la mano, o les ponía piedras a las hormigas rojas así, y me quedaba viendo cómo reaccionaban las hormigas y se hacían bolita alrededor de la piedra y la iban cargando poco a poco. Pero nunca me picaron. Entonces es una situación también de
qué químicos estás desprendiendo con los animales para que también respondan y te agredan, ¿no? Hay gente que dice, los perros huelen el miedo. Pero en realidad es una reacción química. Es una reacción química. Sí, es una reacción química. El miedo produce adrenalina. Y ese aroma es fétido para los animales. Pues es molesto. O sea, sobre eso te ven así como presa, víctima, ¿no? Ok. Un depredador pues nunca va a oler adrenalina, al contrario. O sea, sí. Y es el que infunde, ¿no? El pavor, ¿no? Entonces, cuando tú estás frente a un perro agresivo, lo peor que puedes hacer es correr. Porque entonces te va a ver como presa y se te va a ir encima. Ajá. Lo clásico y que dicen solo en México pasa es que finges que agarras una piedra y el perro se corre, ¿no? Pues tampoco son tontos. Sí, de hecho sí. Tips para que en cualquier caso de emergencia lo solucionen. Pero si son varios perros, mejor huyan. ¿Qué libros te formaron cuando eras pequeño? ¿Cómo te acercaste a ellos? Porque la primera carrera que tienes o la primera carrera que experimentaste fue la de bibliotecónomo. Ajá. ¿Cómo llega uno a ser bibliotecónomo? Yo me la vivo en las bibliotecas, pero no tengo ni la menor idea de lo que debo hacer exactamente para que esta funcione bien. Ajá. De una infancia conectada con la naturaleza, pero en la ciudad, totalmente de feña, ¿de dónde nace el interés por los libros, las bibliotecas? Bueno, de entrada, yo cuando entré a biblioteconomía me di cuenta de que era muy distinto a leer. Ok. Porque si quieres ser lector, pues vete a literatura. En una biblioteca tú lo que vas a administrar es el conocimiento para que otros tengan el acceso de lo que van a buscar. Eres un administrador. Entonces realmente lo que estás haciendo, vas a conocer abstracts, resúmenes de los libros, no los lees completos. Si el bibliotecario estuviera leyendo todo el tiempo, pues entonces no está haciendo su labor chamba. Y descuida a los usuarios, ¿no? Pero a mí me encantaba la lectura. Llegué ahí porque yo de joven fui muy agresivo. Ok. Muy agresivo, entonces a pesar de que fui un niño así muy creativo, también fui un niño muy inhibido. Y fue un niño muy inhibido que quiso aprender a pelear. Y veía películas de Bruce Lee, cosas así, y veía como los chacos y cosas así. ¿Y si te dabas tus tiros en el barrio? Sí, claro. Sí, o sea... Me va a decir, ¿quieres calarte? No, mira, es algo que ahorita le pegan a un niño. ¡Ay, bullying! Le están pegando y lo cuidan mucho y lo sobreprotegen. El problema con la sobreprotección es que lo haces más débil. Ajá. Un niño que está siendo bulleado, y esto es un consejo para mí. Sí, personal. No le digo a nadie que lo haga. No les estamos diciendo generación de cristal. No, pero yo lo veo a partir de mi experiencia. Yo fui bulleado. Sí. Yo fui bulleado mucho y llega un momento en que te hartas. Te hartas y y dices, si a mí me duele, al otro también le duele, ¿no? Y me defiendo. Le tiene que doler. En la primaria, iba yo en segundo año de primaria y me acuerdo que había un niño, Eliodoro, y pasaba a todos los niños. Era el terror de la escuela. Era un niño que ya iba en quinto, pero ya tenía como 5 años en quinto. Los clásicos dinosaurios. Ya era un adolescente ahí, el niño, y el terror de todo mundo, y nadie se metía con él porque le pegaba a todo el mundo. Los maestros tampoco le decían nada porque su familia también era muy agresiva. Entonces resulta que nos empezó a pegar a todos que estábamos en bolita. Cuando me pega a mí, yo me paro y le digo, así se pega. Lo agarré de la camisa y le di un golpe con mi puño, que todavía, aquí yo tengo la marca en mi dedo. De sus dientes. De su diente. Sí, está aquí, ya ni veo. Bueno, esta huellita, yo la tenía aquí. Se fue recorriendo. La piel sí creo que se fue recorriendo a partir de que crecí. Y se me quedó la cicatriz hasta abajo. Entonces, fue algo que a mí me sorprendió lo que yo hice.
casualmente había una pared atrás, le rebotó la cabeza al chamaco, se desmayó y le rompí el diente. Pero yo cuando hice eso, pues yo me solté a llorar porque todos se me fueron encima, la familia obviamente, las familias. Sale la familia de él, salió mi familia y salían las familias de mis amigos y todo. Y fue un pleito de familias en la escuela que al rato me tuvieron que meter a la dirección y todos ahí gritándome o protegiéndome. La directora dándome una paleta para que me la chupara y me calmara. Hubiera sido mi directora de la primaria y jalón de patillas. Pero bueno, cuando explicaba la situación, fue tan surrealista el asunto que yo no entendía qué me iba a pasar. Me iban a matar, me iban a castigar, me iban a expulsar. Llegué me llevaron a la casa. Y en la casa, los maestros que me llevaron le platican a mi mamá, es que Ricardo se peleó. Se peleó y ahí va mi mamá con la chancla, ¿no? Otra vaca. ¡No, señora! Y se para el maestro. No, es que le pegó al niño más latoso de la escuela. Denle un premio. Sí. De hecho, ellos ya me habían llevado al mercado, me habían comprado una caja de chocolates, me habían llevado con mi caja de chocolates y yo así como que... Hiciste lo que nadie se atrevió a hacer. Ajá. Entonces fue algo muy sorpresivo, pero bonito, que me compensaran por haberme defendido. Lamentablemente esa situación, pues ya en otras... más adelante, que también se cae en nuestras situaciones de bullying, no pasa lo mismo, no pasó lo mismo. Recuerdo situaciones en la universidad en donde algunas chicas salían con los maestros y estando con los maestros, pedían favores o le pedían a los maestros, reprueba a ese, ¿no? Simplemente porque les caías mal. Y ese tipo de situaciones, híjole, fue pesadísimo. Yo creo que efectivamente sí, el asunto de la mujer ha sido muy discutido y es una lucha totalmente justa por la forma en cómo se le ha agredido históricamente a la mujer. Pero también hay grupos de mujeres que han tomado esta sobreprotección y agreden. Sí. Y se vuelven también pandillitas nocivas para la sociedad. En la escuela me tocó vivir esa situación con esta chica, pero también he visto pandillas de mujeres en los transportes, en donde a todos nosotros como hombres nos revisan los policías, pero pues si un delincuente ya le pones que lo van a revisar, pues entonces llevo una mujer y le doy mi arma o le doy porque ella no la revisa, ¿no? Sí. Entonces son situaciones que tú lo ves, tú lo cuestionas, pero cuando lo extiendes en círculos con debates, pues te comen vivo, ¿no? Sí, porque termina siendo tu opinión algo pequeño basado en la de los demás. Sí, por eso yo digo, es simplemente mi experiencia de lo que me sucedió. En ese caso con esta chica en la universidad, fue una situación muy triste y dolorosa en la que me quisieron expulsar simple y sencillamente porque yo tenía las llaves de un altar. De un altar. Entonces, en el convento de San Jerónimo, a mí... ¿Qué hacías con las llaves de un altar? Pues porque el claustro de Sor Juana es está situado, la Universidad de Claustro de Sor Juana está situada en el antiguo... Y allá convento. En tu carrera como historiador de arte. Ajá. Como ya me brinqué mucho, ¿no? No, tú échale, fluye. En la escuela, yo llegué ahí, pues, admirando a Sor Juana. Entonces dije, yo quiero conocer el lugar en donde estuvo Sor Juana y es una escuela de paga, ¿no? Lamentablemente, pues yo no podía con la colegiatura. Mi hermano me apoyó. Mi hermano Francisco, y si me está oyendo Paco, híjole. Paco, eres chido. Mi hermano es médico, es alergólogo. Él es un personajazo y un cuate que admiro muchísimo. Y es mi gemelo. Es igualito a mí, pero 8 años mayor. Ok.
Y el caso es que entré a la escuela y me enamoré del edificio, de la historia, de todas las cosas. Por experiencias con otras escuelas anteriores, habías dicho que estudié biblioteconomía y estudié Sociología. pero en ninguna de estas escuelas las terminé. Y no las terminé Ajá. porque mi fuga de la infancia siempre fueron el trabajar con papel. Sí. Una Llegaste a ser cartonero. familia grande, no tenía para comprar todos los juguetes en Navidad o Reyes. Entonces los juguetes le llegaban a los hermanos mayores, nada más. Y los demás, pues, El impacto disfruten. llegaba hasta ese tipo de fechas. Sí, ¿no? Entonces los demás, pues, asimilábamos los juegos, pues, inventando nuestros juegos o reciclando sus juguetes de ellos. ¿Crees que en la escasez emane la creatividad en mayor porcentaje? Claro, claro, por supuesto. Cuando es históricamente todo lo que le pasa a la sociedad, es una sociedad que tiene escasez o crisis, es más creativa. Ok, ¿Qué está pasó? bueno. ¿Qué pasó en la crisis del 29 en Estados Unidos? Que todos estaban matando, estaban suicidando. Nacen las principales corporaciones que hasta ahorita son los grandes emporios. Walt Disney. Ujú. El hecho de que esté la gente sin trabajo, hay mucho creativo, pues dando sus servicios excelentes, Ujú. por casi nada, ¿no? Y hay otros grupos que también Ajá. no es por Tirarles. tirar, pero se repiten los patrones Ujú. cuando desconoces la historia, ¿no? Se encasilla el dinero o en grupitos, pues, muy pobres de cabeza Ujú. y se manipula o se intenta manipular, pero eso permite que estas células pequeñitas de gentes hagan equipos de trabajo muy buenos y a la larga pues explotan tremendamente las capacidades. Ahorita todos nos comunicamos por el Ujú. Facebook y pues quién saben todos que este estos personajes que ahorita son dueños de esas grandes compañías, o Mac, o todos los grandes empresarios de hoy fueron nerds, Sí, súper jodidos, ¿no? Y que no tenían otra sí. cosa más que un tallercito, ay, perdón, ya le pegué al micrófono. Un micrófono todo chafa. No, pero pues fíjate, tú tienes equipo. Así sí. Tienes equipo y o cuántos youtubers, ¿no? Están así con su teléfono y todo No, de hecho ahorita, ¿no? nosotros Y todo eso, empezamos, ¿no? ya esto todavía no es la gran cosa, pero esto ha sido 2 años de inversión Sí. y lo valoramos porque empezamos con un celular el GK10 y se veía horrible, sin iluminación, sin audio. Para nosotros esto es un avance gigantesco, pero es cierto, cuando teníamos menos cosas surgía una manera diferente de hacer las cosas. Pues como hace rato me preguntaste de los Ujú. chicos de hoy que los juegos de video y todo. Pues mis juegos de video fueron las Ataris, ¿no? Entonces, y yo me emocionaba nada más por ver la rayita de un lado a otro y sudaba Ujú. porque se me va la bola, se me va la bola. Y movía y sinceramente yo estaba y entraba en unas crisis así de ansiedad muy fuerte cuando iba a unas máquinas en Ujú. una tienda, en una farmacia, porque me comían al Pac-Man, ¿no? Ujú. Y en latidos de corazón tremendos que me dije, no, yo no soy de aquí, me Y voy a hace rato morir. platicando con Pardo hablábamos de en lo que está de moda ahora, que es la realidad virtual, Virtual, ajá. porque ahora ya no te basta lo que en ese momento te hacía sentir emocionado. Ujú. Queremos más y más. El ser humano no tiene límites. No, no. Pero por eso creo que algo que me orientó mucho fue la literatura. ¿Qué libros te formaron? Ay, es que fueron Digo, muchos. O el sea, libro siempre te va a estar formando. El pensamiento ujú. cambia siempre que llega un buen libro a tu vida. Cuando un libro no mueve tu vida, pues fue un libro que se va a quedar en el olvido. Pero ¿cuáles fueron los que te marcaron? La Biblia. Uno que critica al otro libro. Ay, perdón. No podía dejar pasar ese chistorete. Haya sido como haya sido. Libro Salud. Salud. que dice algo. Elda, esto no tiene alcohol. No, Es es que agua no. simple. En tacita de café.
Agua de las verdes matas. Bueno, no. Me tiras, Tú me matas. pero me haces andar a gatas. Ay, Eso lo aprendí una aquí. pulcata. Eso lo aprendí aquí en el Valle del Sí, Mezquital. pura filosofía Sí. del mezquital. Ajá. A mí no me hables de amor. A mí sírveme un pulque. ¿En qué estábamos? Ya se me fue. Pues es que yo ya no estoy trabajando en gobierno, pues yo ya me descoso y yo saco Ay, cosas Dios mío. que no va. Ay, Pero- me lagrimió el ojo. Este ojo. Los libros que te formaron. Los libros, mira, pues, Además de la Biblia. los libros eran mi fuga. Ok. Eran mi fuga. Ivanhoe, me acuerdo de Moby Dick. Ah, ok, Moby Moby Dick, no es me cualquier acuerdo. cosita. No, claro que no. Me acuerdo mucho, El último de los mohicanos. Ah, ok. Sí. Cuando sale la película, digo, ¡ay, no! Casi Es lo chillaba, que hoy no sé. sentimos cuando Ajá. se estrena una película basada en un buen libro. Y cuando nos pasan cosas que pasaban en el libro, dices, ¿qué onda? Sí. No. Vi la película, por ejemplo, primero la de La historia sin fin. Ajá. Y después leí el libro y dije, no es posible. No. De hecho, el libro es un tochote. Ajá, y nada más hasta menos de la mitad. Ujú. Y, pero bueno, fíjate que es cierto, como ese libro de La historia sin fin dice algo muy cierto casi al empezar, Ujú. que quien no haya sufrido con las historias de los personajes, quien no haya vivido la alegría Ujú. de estar viviendo todas las aventuras, al ladito de ellos, simplemente haciéndote un hábito Ujú. todos los días para estar con tu amigo, tu amiga o tu amor de tu Ujú. vida, así, y que no haya de plano sufrido el más amargo descalabro de tu vida cuando terminas el libro y dice fin, porque se te acabó ese romance. Pues creo que no ha vivido. Sí. Un libro es realmente abrir tu corazón a otro mundo. Algo que yo veía como lo decía Hermann Hesse en El Ajá. lobo estepario, ¿no? El Tráctar del lobo estepario, donde dice el que piensa que los niños viven. No, bueno, no lo dice así Hermann Hesse, pero ahí le estoy. Una parafraseada Ajá. estilo México. Eh, quien piensa que el niño es Ujú. feliz, pues está equivocado, ¿no? El niño siempre está sufriendo porque quiere crecer. Y cuando Ajá. creces, te das cuenta de que quieres regresar a algo más inocente y ya no lo puedes hacer. Ajá. Entonces, realmente, el verdadero dolor no es minimizar la pena, sino en tu corazón tienes que asimilar el dolor y a partir de asimilar ese dolor, acrecentar tu corazón para la suma, acrecentar más mundo y más dolor todavía más. Entonces, ese dolor también te da mucha felicidad Ujú. y ese dolor también te enseña a tener esa división entre el camino del lobo, lo salvaje, o el camino humano, ¿no? Lo Así que es. sería el intelecto. Creo que cada libro me ha dado así como que una pista o una frase o algo que me lo quedo y lo hago parte de mí. Por ejemplo, no sé, William Blake, Ujú. cuando dice, ¿cómo puedes saber que cada pájaro que circunda su camino en el cielo es un descomunal mundo de deleite si estás encerrado en tus 5 sentidos? Sí. ¡Guau! Cuando leí eso dije, Y qué trancazo, porque pensamos que solamente con los 5 sentidos enseñados por la doctrina tanto eclesiástica como escolástica son los netos. ajá, Hay más. Hay más allá que el oler, degustar, sentir. ujú, Por eso, me imagino que después de estudiar arte, te fuiste a escultura, a la especialidad en políticas culturales, gestión cultural, ujú. pero también te interesó esta otra parte sensorial completamente.
herbolaria, acupuntura, reiki, temazcales. ¿Ya puedo decir que eres el chamán del Arenal? No, o sea, pues no sé. No. No, simplemente, pues, pues fui asmático muchos años, ¿no? Ajá. Por trabajar apasionadamente con pinturas y solventes Ok. sin máscara. Eso me afectó mucho a los pulmones. Entonces, mi hermano, te digo, pues es alergólogo y él me estuvo atendiendo y me dice, no, pues ya por tus radiografías, pues ya hasta tienes un callo en tus pulmones, ya no respiras al 100. Y si tú te arriesgas más, pues es muerto caminante, ¿no? Ahorita que está el COVID, pues me he salvado de milagro, ¿no? Sí, si te diera COVID, la reacción Sí sería, luego, pues casi es mucho más fuerte. cadáver. Pero me ha ayudado mucho la medicina natural, Ok. porque sí es cierto, quiero mucho a mi hermano, y respeto mucho a los médicos alópatas, que no en balde tienen muchísimos estudios. Sí. Pero también la medicina tradicional tiene muchos secretos y creo que ahorita esta enfermedad ha rebasado por completo los límites de salud institucionales. Sí. Y creo que la gente hemos tenido que recurrir a la forma en como nos curábamos antes también. A regresar al tecito, a las hierbas, a respirar caliente, que realmente es lo que te recomienda también un médico. Cuida tu pecho, no te enfríes, no te expongas a los cambios bruscos de temperatura. El estar con el bozal Sí. ya todo el tiempo, pues también nos ha orillado a también recuperar un poco la salud. Al principio es como nos rozaba la nariz y todo bien. Sí, feo. y ahora ya estamos adaptados. Ahorita ya está muy, muy normal, pero eso ha ayudado mucho. En estas épocas de frío, pues las influencias era el pan de todos los días, ¿no? Y ahorita pues se ha aminorado un poco. Yo recurrí a esta medicina porque sí me salía muy cara el medicamento alópata y empecé a buscar otras alternativas y encontré en la auriculoterapia, que es tocar puntos, ya sea con semillas, simplemente presionando en la oreja, o con tachuelitas, ¿no? Han visto gentes con parchecitos en las orejas, pues esa es la auriculoterapia. Ya la acupuntura, pues ya es todo el cuerpo, ya trabaja puntos específicos, canales que te conectan un órgano con una víscera. Entonces, cuando me metí en ese tipo de estudio, pues me di cuenta de que pues, hay muchas cosas que también ya sí lo hacemos y lo dejamos de hacer por miedo a que es una cuestión fantástica o de magia. ¿Por qué crees que esté este pensamiento? Y por eso te hacía la pregunta así tan directa, porque hay mucha gente que sataniza este tipo Claro. de enseñanza, de prácticas, de tradiciones milenarias, porque no es algo nuevo. Pero hay gente que lo tiene estigmatizado totalmente. Te dicen herbolaria, ay, ya eres brujo. Te dicen acupuntura, te dicen estás atacando la cosmovisión religiosa de nuestro entorno. Y la muñeca está ladre y ladre, pero está escuchándose en el podcast, está conectada con la naturaleza. Pero, ¿por qué crees que la gente piensa eso? ¿De dónde emana ese sentir? Pues de la desinformación. Sí. De la desinformación y muchas veces pues, la ignorancia y el chisme. Ajá. El chisme. Dicen que es uno de los patrimonios culturales que pues existen, ¿no? Pero pues que ahí están. Sí. Hablábamos de cultura en la mañana y justo yo defendía a Jenny Rivera. Y hablábamos de cosas que se presentan en nuestras vidas para también enseñarnos lo que no debemos o lo que no queremos ser. Entonces, no te voy a decir que lo hagas o que no lo hagas, pero experimenta. O no te voy a decir que porque soy un catedrático, soy un maestro, yo te tengo la verdad por los libros que he leído. Ajá. Siempre pone en duda lo que yo te pueda decir. Eso se lo aprendí a maestros muy, muy buenos, como Armando, si me está escuchando. Armando Dueñas.
que decía duda de lo que que te estoy dando. Duda hasta de ti mismo. A menos que lo experimentes tú en tu propio cuerpo. Ok. Si tú ya ves una mejora o algo, entonces tú puedes recomendar algo. Y sí, o sea, yo estuve tan amolado que tuve que ponerme mis agujas y empezar a hacer mis prácticas conmigo mismo. Y me di cuenta de que sí hay muchas cosas que se están perdiendo. Por ejemplo, el cómo diagnosticar a una persona. Si uno ve cómo habla la persona que llega, cómo se viste, cómo se arregla, ya uno va haciéndose un patrón, ¿no? De está enojado, anda triste o está contento, habla muy agresivo, está muy alterado, ¿no? Cada emoción va ligada a un síntoma y a una enfermedad. Entonces, si la persona, después de cómo lo estás viendo, después te empieza a contar la historia de su vida, te vas a dar cuenta de muchas cosas que se han repetido. Y cuando una emoción la repites por muchos años, seguramente estás mal de este órgano. Por ejemplo, te pongo que ahorita estamos muy dolidos del pulmón. Ajá. Y el pulmón es una enfermedad que crece mucho cuando aumenta la tristeza. Ajá, llórale. Entonces, por eso también recomiendan mucho que en estos momentos de estar encerrados nos frustramos y nos ponemos tristes y nos desesperamos porque estamos sin actividad. Mucha gente que era súper activa al momento de estar encerrados y tener que estar sedentarios, envejecen, sobre todo los viejitos. Mis papás, yo me acuerdo, yo tengo 3 años casi que no los veo. No he ido a México. Yo veía a mis papás, pues muy jóvenes, muy, para arriba y para abajo, con su pelo oscuro. La última vez que los vi ya estaba mi papá con el pelo blanco y muy flaquito. Entonces hace mucha falta el ejercicio, hace mucha falta el reír, el tener otro tipo de emociones en tu vida. Si estamos en una situación de crisis, pues entonces tenemos que establecer dinámicas dentro de nuestro hogar, de nuestro espacio, para poder salir adelante. ¿Y cómo se consiguen esas dinámicas? Pues como lo consiguen los reos. Un reo está encerrado en 4 paredes y tiene que hacer ejercicio, o algunos hacen meditación, o algunos entran en dinámicas para romper esa 4ª pared, como el teatro lo hace, y empezar a salir de una manera creativa. Hay un monje que acaba de fallecer hace una semana, Thich Nhat Hanh, un monje vietnamita, que él justo escribió temas sobre la atención plena. Y la atención plena es el darte cuenta de todo lo que tienes frente a ti. Siempre estamos pensando, mientras estamos haciendo algo, en el futuro, en lo que viene. Ajá. Y eso implica tensarnos, porque estamos emocionalmente. Nunca estamos viviendo el presente. Estamos lavando los trastes. Mientras estamos lavando los trastes rápido, estamos pensando lo que vamos a hacer 2 horas más tarde, y después de esas 2 horas otra cosa y otra cosa y otra cosa. Realmente no estamos gozando el momento que estamos viviendo. Y es algo que nos los adjudicaron hasta en los métodos de enseñanza. Planifica, piensa a mediano, a corto, a largo plazo, y a fuerza tienes que estar planificando, proyectando. Ajá. Y se nos olvida disfrutar lo que estamos haciendo. Sí, pero también hay 3 tiempos. Y en esos 3 tiempos solamente un momento es el más importante. De estos 3 tiempos está el pasado y el futuro. Y siempre está en nuestra cabeza, o en el pasado o en el futuro. O juzgándonos. Y lamentablemente, en el pasado, pocas veces estamos en el presente. En el momento en que ocupamos nuestra mente en el presente, que es el lugar realmente donde podemos hacer un cambio, entonces podemos tener un futuro bien. Y el pasado pues no lo podemos arreglar, pero es una enseñanza, es una escuela. Si ese pasado lo asimilamos y rompemos patrones y empezamos a hacer las acciones que en el presente puedan generar un cambio, entonces podemos tener una vida más tranquila. Es algo que es muy fácil decirlo,
pero es muy difícil hacerlo. Sí, porque habrá quien diga, ay, quien está disfrutando el presente es porque no se siente responsable de lo que hizo en el pasado o que no se preocupa del futuro, está loca esa persona, desconectada, descerebrada. Ajá. Pero no, es la única que verdaderamente está viva. Pues sí, te pueden decir hasta de lo que te vas a morir, que eres un mal elemento, que no apoyas al equipo y todo, pero si tú haces todo lo que te están solicitando, las cosas, pues no eres un lector de mentes, ¿no? Entonces, si haces las cosas en el momento adecuado, pues vas a estar contento, vas a estar feliz. Si eso no les gusta a los demás, pues creo que cada quien tiene su aprendizaje, ¿no? Sería muy difícil que estuvieras viviendo sus vidas, ¿no? Sí, ¿no? Entonces, yo creo que el que uno esté haciendo teniendo esta atención de lo que realmente tienes enfrente, y no lo digo por un objeto. El ejemplo, bien, ahorita me acaba de dar un vaso con agua. Agua. Este vaso, agua, no es pulque, no es sei. Y esta agüita, que está muy clara, que me la tomo. Hay experimentos que han hecho congelando las gotitas de agua, las moléculas de agua. Entonces, hay gotitas que se cristalizan de forma perfecta, hay otras gotitas que se cristalizan de forma asimétrica, ¿no? ¿Qué le pasa a estas gotitas? Muchas veces se cargan de la energía que está en el ambiente. Una gotita, cuando le hablas bien, le hablas bonito, le estás cargando de una energía muy positiva, muy agradable y armoniosa. Si yo pienso que esta gotita hizo un camino tremendo del lugar donde la extrajeron, sea un manantial, sea un río o sea una planta purificadora, ¿cuántos insultos pudo haber estado recogiendo en ese proceso de purificarla, de recogerla, de transportarla, de llevarla en un contenedor hasta que esté aquí en mi mano? Y todas esas energías que se fueron imprimiendo a esta gotita, ahora yo me la tomo sin más. Entonces, el principio básico del Reiki es que frotemos nuestras manitas, generemos un poquito de calor para generar una cierta estática, le pongamos nuestras manos a cualquier alimento, cualquier cosa, y en automático los pensamientos que generemos sean pensamientos de armonía. Eres amor, eres salud, eres éxito y te quiero. Lo dicen en alguna técnica el Ho'oponopono. Es lo siento, perdón, gracias, te amo. Esas 4 palabritas que raramente se las decimos a otras personas o raramente nos las decimos a nosotros, el momento en que las proyectamos, generan una frecuencia de desapegarnos de lo malo y de proyectarnos a algo muy positivo. Yo se lo vacío a esta gotita, a esta agüita, y me la tomo. ¿Qué es lo que va a pasar? Que estas gotitas entran en mi organismo y en este cuerpo humano que me forma, la parte más grande es agua. Sí. Entonces, ¿qué pasa con la homeopatía? En la alopatía nos dan una pastilla y esa pastilla 500 miligramos, 30 miligramos. No digo que no funcione, pero es el estándar. Entran esos miligramos y te van a sanar 3, 4 miligramos, 5 miligramos o 20 miligramos. El resto van a ser una bomba en otra parte de tu cuerpo. Entonces, la medicina alópata se ha hecho un crecimiento tan especializado que se ha convertido en un especialista de los ojos, del corazón, de los pulmones, de los huesos. Y cuando esa pastillita te curó tu corazón y ya te empezaste a sentir, ay, ya me duele ahora mi estómago o algo así, pues ya vaya con el especialista.
Eso es lo que yo no estoy de acuerdo con la medicina alópata. El médico alópata ha perdido esa capacidad de ver el cuerpo como un todo y lo ve en partes. La medicina tradicional ve al cuerpo como un todo. Desde el momento en que cómo me estoy situando a la persona, cómo la estoy viendo, cómo está reaccionando, luego veo qué cosa es lo que está comiendo. Entonces eso también potencia mucho. Veíamos el asunto de la tristeza. Una situación tristeza va a tener una sintomatología de afecciones pulmonares, o gripas, o cosas que no decimos, se nos cierra la garganta, ya no podemos hablar. Cuando tenemos estas crisis de asma, o que te sientes atrapado en una situación que no quieres y que quieres... Estrés y... Ajá. Pues estamos viviendo estas situaciones de enclaustramiento. Sí, encerrados totalmente. Ajá. Y eso es algo por lo que pasamos muchos. Entonces, y aparte, me encanta el chile. El picante potencia. Irrita. Aparte, espérate, el picante es el alimento que potencia la tristeza. Entonces, si yo quiero cambiar mi situación de tristeza, le puedo decir a la persona, pues escuche programas de comedia o películas de amor o cosas así. Pero si no me acepta tanto eso, ¿qué come? Si comes mucho picante, muchas cosas, simplemente cámbiale su dieta. Y al cambiarle la dieta y le pones algo dulce o algo amargo, en automático, la química interna va a cambiar y te va a generar el químico interno que necesitas. El alópata es un químico externo que se le extrajo a una planta y que te lo va a poner. La medicina homeopática, haces de ese extracto de esa planta, haces una microdosis. Y una microdosis es que agarras una gotita y la diluyes en 100 gotitas de agua. Luego esa gotita ya diluida, sacas otra gotita y le diluyes en otras 100. Y en otras 100, y en otras 100, y en otras 100. Pareciera que mientras más se diluye es menos efectiva va a ser, pero no, al contrario, es más fuerte. Porque todos los químicos que están en la naturaleza los tenemos dentro de nuestro cuerpo. Si dentro de nuestro cuerpo se inhibieron por alguna situación emocional, en el momento en que nosotros empezamos a recordarle al cuerpo en dónde está ese bloqueo, poniéndole la esencia energética simplemente de ese medicamento en una gotita, que puede ser un chochito o una gota, el cuerpo reconoce esa frecuencia vibracional. Sí, por muy mínima que ésta sea. Y eso echa a andar otra vez la maquinaria que se detuvo y produces la sustancia que dejaste de producir. En el caso de la medicina alópata y en el caso de la acupuntura, es con un estímulo en un punto determinado del cuerpo. Cada cuerpo está conectado a un órgano con una víscera. Entonces, si tú conoces el cuadro de la persona emocional, historia de su vida y todo eso, entonces de toda la parte que le afecta al canal del pulmón, puedo pincharle aquí, o puedo pincharle acá, o puedo pincharle por acá, y cada punto en específico va a trabajarme una área que yo desee. Entonces, no puedo decir que es una superchería, porque en el caso, por ejemplo, de la medicina alópata, son 500 años de historia del que los médicos han estudiado eso. Pero en el caso de la medicina, por ejemplo, tradicional china, pues es la historia de la humanidad. Son 5,000 años, ¿no? Toda esta preparación que tienes, tanto con libros, sociología, historia del arte, maestría en escultura, políticas culturales, herbolaria, auriculoterapia, reiki, y ya ni hablar del temazcal, lo reflejas en la labor que te hace feliz, que es la cartonería. Oh, sí, wow. ¿Cómo pasa esto? Pues es que la cartonería es la línea de mi vida. Al no tener juguetes, inventaba mis juguetes, mis amigos.
con lodo, con lo que fuera. Siempre les digo a algunos de mis amigos que cuando iba a casa de mi abuelo me decía, no me agarras mis... Tenía una colección de figuritas de móviles de cristal. Entonces yo llegaba y le movía. ¡Ay, chamaco! Me las vas a romper. Manos de lumbre. Ajá. Entonces me sacaban a jugar al patio, cosas así, y ahí encontraba barro, tierra, y con eso hacía yo mis juguetes. Leyendo, porque a mi mamá le gustaba mucho hacer cosas de tejido, hacer cosas de reciclar cosas, precisamente para darnos una actividad lúdica, al ser tantos chamacos y tenernos quietos. Perdón, ella, yo de lo que recuerdo que siempre tuvo materiales en la mano, pinceles, pinturas, cosas. Eso me ayudó a secuestrarle sus revistas que ella compraba, y empecé a ver cosas de cartonería. Y dije, ay, caray, a ver. Y luego compré un libro, y en ese libro también vi algunas cositas de cómo hacer una pasta de papel. Y yo no sabía cómo, entonces empecé a experimentar y ensayo, error. La regué mucho, eché a perder mucho material, pero me divertí mucho en el trabajo. Y llegó un momento en que ya le agarraba tanto cariño a las cosas que ya hacía yo lo que quería. Y empecé a crecer de una técnica del papel a otra técnica y a otra técnica. Y quería tener mis herramientas, pero pues no, tampoco tuve para herramientas, entonces inventé mis herramientas. Entonces, algo que yo siempre quise fue tener alguien que me enseñara. No lo hubo. Pero entraba a círculos de amigos en donde algunos tenían en alguna escuela o en algún ya colegio, ya había algún círculo literario, por ejemplo. Les platicaba en la mañana que en alguno de estos círculos lo que hacíamos era cartas inspirados en Lovecraft, y cómo se escribían cartas entre sus grupos de amigos para generar historias, ¿no? Entonces yo inventaba un personaje y yo a este personaje le hacía un cuento, y ese cuento se lo mandaba a mi amigo, y ese mi amigo le contestaba a otro utilizando mi personaje y utilizando el personaje de él. Cuando se regresaba la carta, ya eran varios personajes con historias muy elaboradas, y eso nos llevó a la idea de hacerlo de forma plástica. La literatura nos daba la idea. Nos daba un cuadro, un personaje, un perfil psicológico de estos personajes. Y después el trabajar plastilina, algunos, y en mi caso papel, decía, pues, ¿por qué no hacemos esto, no? Estudié en el CCH. Y en el CCH, pues salí no en los 3 años normales. Me quedé 2 años más porque yo estuve trabajando con un abogado. Y pues... esa es otra historia que será contada en otra ocasión. Estamos capítulo número 2. Pero el hecho de que yo me quedé de fósil ahí 2 años, tuve que recursar. Entonces el recursar de 10 materias que debía para poder salir, me quedaba desde las 7 de la mañana hasta las 9 de la noche en el CCH. Y había 2 horas que tomaba a las 7 de la mañana, luego tenía otro lapso de otras 3 horas sin clase, luego tenía otra hora, y así, todo el día. Me metí a los talleres que había en el CCH, empecé a tener acceso con talleres de tallado de lentes para hacer telescopios, empecé a tener talleres de idiomas, de inglés, talleres de creación literaria, talleres de psicología, de prácticas, de muchísimos talleres, y eso me llevó a difusión cultural. Y en difusión cultural yo llegué persiguiendo a una chava que estaba muy bonita. Ahí te hablan. Estaba muy bonita. Y la estuve correteando y amiga, ¿dónde vas? No, pues a tomar mi clase de danza, ¿te puedo acompañar? Pues sí, ¿no? Y ahí voy atrás de ella. Cuando llegué, el maestro me dice, ¿quieres tomar la clase? Sí. Pues no quería quedar mal con la chica.
Entonces empecé a ver que la clase de danza me decía el maestro, mira, abre tu brazo así, y ahora esta es la amplitud de tu brazo, ahora esta es la amplitud de tu pierna, ahora vamos a hacer estos ejercicios. O yo haber estado trabajando con el abogado que te digo, él me enseñó artes marciales, porque hacíamos embargos, entonces nos íbamos a, pues, realmente a rompernos el hocico, ¿no? Cosa que me gustaba, ¿no? Pero, y yo era muy violento en esa época, entonces cuando yo entré a la danza, fue un choque cultural muy fuerte, porque de algo que yo conocía, reaccionar por instinto, empecé a apreciar el valor del cuerpo humano repitiendo un movimiento, cosa que yo nunca había hecho. Y, muchos de mis que querían ser amigos en esa época que quedaron sin dientes porque llegaban y me agarraban de la espalda queriéndome sorprender, y pues les partía la boca, ¿no? Entonces, pero ahí en ese momento, en ese momento me di cuenta de lo importante que es el cuerpo humano. Me arrepentí de muchas cosas que sí lo tengo que aceptar. Había hecho. Salí de esa situación de violencia por un fallecimiento de una amiga, una compañera de trabajo, y porque tuve una situación bastante pesada con compañeros custodios. Okay. Entonces, me decían que estaba yo muy chamaco, que yo no me arriesgara, y algunas personas que sí me cuidaban, me protegían, me sacaron de ese ambiente. Empecé a recuperar mis clases, yo me di cuenta de todas estas materias que debía, y dije, pues voy a sacarlo, y yo quiero ser abogado. Y me metí en esa dinámica, entré a difusión cultural, conocí la danza, y dije, yo de aquí soy. Se me olvidó la chava, y empecé a conocer el ambiente de la danza contemporánea. Lino Perea fue el maestro de danza. Él fue un alumno que tampoco tuvo escuela, pero él fue, le encantó, bueno, salió, su familia era campesina, él se fue a vivir a la Ciudad de México. De la Ciudad de México él entró a una compañía de danza, y la compañía de danza se hizo... le salió una gira por Francia. A él pagaba su hospedaje en ese lugar por una cuestión de te voy a barrer gratis si tú me enseñas a bailar, a su directora. La directora hizo un buen acuerdo y le enseñó a bailar, le enseñó algunas coreografías, y él aprendió la rutina del primer bailarín de la compañía. Cuando se van a Francia, el primer bailarín tuvo un accidente y no había quien lo supliera. Okay. Entonces él suplió al primer bailarín y nadie le creía. Cuando empezó a hacer los pasos, se lo llevaron. Después en Francia tuvieron una invitación de Rusia, del Bolshoi, y Lino se quedó en Rusia estudiando. Entonces se lo jalaron para bailar al Bolshoi, y luego regresa a la compañía mexicana acá, y cuando regresa Lino, él empezó a dar clases en el CCH y en el IMBA. Entonces en el CCH lo conozco yo, y con todo este movimiento corporal que yo tenía por las artes marciales, él luego me jaló. Me jaló, entonces me empezó a dar así técnicas de danza que ahí me encantaron. ¿Por qué? Porque yo hasta ese entonces yo no tenía amigos, yo no tenía conocidos de confianza por el ambiente en el que yo vivía, ¿no? La cuestión fue que empecé a valorar mucho la danza, porque yo sentía que yo no podía expresarme con palabras. Cuando yo tenía esta situación de bailar y escuchaba a la gente que aplaudía, y decía, ¿en qué momento, no? Sí. O sea, fue una catarsis tremenda estar en un escenario y tener ese contacto con la gente. En una de las presentaciones en el Teatro de la Danza, en el Carlos Lazo, que es la casa del ballet coreográfico de la UNAM, se presenta una señora
que me quería conocer. Yo ya me estaba bañando y chicas, dejen que pase Ricardo, no lo quiero conocer. Pues yo no sabía quién era. Y recuerdo que me dice, es que yo quiero saber quién te enseñó a bailar, porque yo toda la vida he querido hacer una coreografía como la que tú acabas de presentar y no he podido. El día en que tú quieras, tienes las puertas del coreográfico de la UNAM abiertas para ti. Era Gloria Contreras. Ok. Yo me quedé, ay, Sí. wow, ¿no? Entonces yo esperaba hacer el orgullo de mi maestro, de todo mi grupo. No, al contrario, me bulearon y me sacaron del grupo. Porque según me dijeron, esto ya no puede, esto ya no... El grupo se desintegra definitivamente, no vamos a seguir bailando y al diablo, ¿no? Me di cuenta después que ellos siguieron bailando en otro lado, pero a todos los que me habían apoyado nos sacaron, nos abrieron. Entonces nosotros empezamos a bailar de forma independiente en los años 80, 90, en Chapultepec, en las calles, hacíamos espectáculos cuando se hizo todo el movimiento de danza urbana tremendo. Ok. Era una forma de canalizar la energía de forma tremenda, porque yo no quería dejar la danza. La danza era mi vida hasta entonces. Y en casa, cuando yo decía que quería ser bailarín, pues fue un rechazo total, ¿no? A mí, pues, otro prejuicio, ¿no? Sí. Ah, vas a ser homosexual. Sí, la verdad es que la sociedad piensa así. Y sí, conocí muchos amigos homosexuales en danza, en teatro, en todas las artes, pero no nada más en las artes. No. Ahí están médicos, todas abogados, en todos lados, ¿no? Pero pues cada quien hace con su vida un papalote, ¿no? Sí. Y yo creo que en ese momento yo estaba expresando lo que yo quería y quise entrar con Gloria Contreras, pero demostrarle que yo conocía el lenguaje de danza. Y me metí a la Nacional de Danza, apliqué 4 de 5 exámenes, los 4 los pasé perfectamente bien, y el último, el más fácil, el de improvisación, ya no pude. Porque estuve por presentar una exposición en la UAM Azcapotzalco. Fueron vacaciones en el CCH, y del CCH tuve que sacar todas mis cosas, herramientas para terminar la exposición en un taller que me prestaba una amiga en un departamento por está la central de camiones de observatorio, y hasta arriba del cerro ahí estaba la casita de ella. Entonces hasta ahí iba con mis bolsotas. En esa época pues todos los grupos de danza bailábamos en la calle, en donde fuera, y mis ensayos ahí con todas mis cosas era bailar, brincando los escalones de 5 en 5, bajando los escalones de Tacubaya, unas escaleras gigantescas. El momento en que yo estaba haciendo el segundo brinco, se tropezó una señora, y la señora se tropezó y se detuvo conmigo, me cayó en la espalda. Yo ya iba con el impulso, entonces me desequilibró mucho e intenté reaccionar protegiendo mis cosas. Metí el pie y el pie se me zafó, se me salió del tobillo, se me volteó todo y me fui rodando toda la escalera. No me accidenté más nada que el pie, que me quedó colgando. Nadie me ayudó, entonces estuve recogiendo todas mis cosas y me fui al departamento cojeando. Llegué al observatorio, ya no había transporte. Me crucé la calle y escaleritas a brinco, cojito. Llegué al departamento, abrí la puerta, dejé todo y dije hasta aquí. Llegó una amiga, me entablilló la pierna y me ayudó a llegar al hospital. Mi familia ya no se sentía mal porque yo ya no iba a ser bailarín, pero yo me sentía de la patada. Sí. Y me sentí tan mal que mi mamá se quiso alegrarme, y como sabía que me gustaba mucho la literatura, me dijo, aquí hay una escuela que te puede gustar mucho.
Me recomendó la Escuela de Biblioteconomía. Ah, ok. Por eso entré ahí. De ahí surgió todo. Ujú. Qué padre adentrarnos todavía más en tu mundo, en tu historia. Híjole, hay tantas cosas que te quiero preguntar todavía. Lamentablemente el tiempo del podcast ya se acabó. Pero yo creo que vamos a tener que programar otra fecha. Sin embargo, hay algo que sí. Con esto quiero que cerremos, mi buen Richard. Dime. Antes que todo, gracias por tu amistad, gracias por estar con nosotros en este podcast. Lo hemos disfrutado, hemos reído, hemos llorado. Yo todavía tengo como una basurita en el ojo de hace rato de tanta risa. Como cartonero, has hecho de todo. Sí. Pero la cartonería más famosa, al menos en la República Mexicana, la consideramos como la que está manifestada o representada por los alebrijes. Ujú. Es la más conocida por todos. Al menos aquí en la región es la que más conocen. Ujú. O la que más probablemente ha ganado premios. Tú nos dirás si sí o si no. Pero el creador de los alebrijes se llama Pedro Linares. Ajá. Y tú te llamas Ricardo Linares. Sí. Pero ya nos aclaraste que no son parientes. Nada que ver con don Pedro Linares. No. ¿Por qué te demandaron? Sí Y con esto cerramos. No, pues es que ya van a ser otras 3 horas. Es una historia muy larga, ¿eh? Resúmela, con esto cerramos porque queremos chisme. Híjole. Pues bueno, yo trabajo en cartón, yo lo hice más como escenografía. Uh-huh. Yo empecé a hacer muchas cosas en gran formato para directores de teatro, sobre todo de la UNAM. Y yo no hacía más cosas que, aparte de proyectos, y que ganara dinero. Cuando hicimos una ofrenda de muertos en el claustro, en el claustro Sor Juana. Y después un amigo, Hugo Luna, llegó con un recorte de periódico de un concurso de alebrijes Uh-huh. en el Museo de Arte Popular, un museo que acababa de abrir. Yo había hecho en algún momento una investigación de todo el acervo que tenía ese museo antes de que abriera. Y dio la casualidad que sacaron esta convocatoria donde querían hacer un registro de todos los cartoneros que había en México. Y dije, definitivamente yo tengo que estar ahí. El requisito era hacer un alebrije monumental. Dale, grandote. Yo nunca había hecho un alebrije. Yo conocía la historia de los alebrijes. Bueno, sí, no es cierto, sí había hecho alebrijes. Pero pequeño. Pero sí, pequeños, pero así en gran formato no. Pero me interesó el rollo del gran formato por la escenografía. Y dice, ¿cuánto van a pagar? Nada. Dije, nah. Y teníamos una ofrenda de muertos Uh-huh. en Flaxo. Y ahí sí nos pagaban. Entonces yo estaba trabajando con otro amigo, ay, Se fue. bien codo, canijo, Siqueiros, se apellida Siqueiros. Don Siqueiros. ¡Ay, qué codo eres! Se me olvidó tu nombre. Jorge Siqueiros. Jorge. Híjole, canijo. El caso es que le dijimos a Hugo, no lo vamos a hacer. Es mucho gasto y no podemos armarlo. Empezamos a trabajar la ofrenda, pero dice Hugo, no, si no quieren ustedes, yo lo voy a hacer solo. Uh-huh. Y todo, y nos quedamos viendo Jorge y yo. Jorge también es cartonero de muchos años. Y él trabajaba para el Ateneo Español. Entonces dijimos, no, este cuate no va a poder. La verdad, va a acabar mal. Pues vamos a tener que ayudarle. Entonces nos pusimos a hacer la pieza. En 15 días lo sacamos. Fue una pieza que empezó a mutar mucho sobre la marcha porque pues no es fácil coordinar a 3 cabezas, 3 personas y cada quien hacía una cosa distinta, ¿no? Entonces sí nos estaba comiendo el tiempo, empezamos a improvisar mucho. Las patas de ese alebrije fueron unas monjas, unas monjas coronadas que o sea, la base de un molde de las monjas coronadas que había... Yo creí que las habían puesto en forma de monja. No, es que ese año hicimos sí, reciclaron lo que ya habían usado. En el 2005 hicimos una ofrenda de muertos en donde pusimos unas monjas que se iban a mover con cervos así tocando una pieza de la colonia.
atribuida a Sor Juana. No hubo dinero, se quedaron así todas quietas, pero nos quedaron el molde. Entonces empapelé ese molde y dije, pues esto es de cabeza, la volteo y le pongo uñitas, ahí están las patas, ¿no? Ahí está el poder creativo. Exactamente. Sale las patas y la concha que iba a ser un pájaro acabó en una concha de tortuga. ¿Qué tamaño tenía el alebrije? 5 metros. 5 metros. 5 metros de alto. O sea, ahorita sí hay muchos concursantes en el desfile, pero ya no son de ese tamaño. Uh-huh. Y ahorita los alebrijes son de 2 metros. ¿Cómo cuánto se gasta de material para un alebrije de 5 metros? Te puedes gastar lo que quieras. O sea, desde unos 5,000 pesos hasta 30, 40 mil pesos. Okay. Depende y luego de lo que le metas, ¿no? ¿Y qué más? ¿Cómo lo terminaste? Cuéntanos. El caso es que pues, nos quedamos a vivir ahí en el claustro. Uh-huh. Entonces hacíamos el altar, hacíamos el alebrije, porque el claustro nos prestó el espacio para hacer el alebrije y a cambio yo los puse como patrocinadores. Entonces, todo el dinero fue mío. Uh-huh. y de Hugo empezamos a meter así las piezas, la pintura y todo. Y cuando salió el alebrije, pues literalmente se nos iba cayendo, ¿no? Uh-huh. Pero aguado. Es que no es por aguado, sino porque a la hora de sacarlo, pues sí, adentro en el patio, uh-huh, un patio de un convento colonial, pues se cabe. Sí. Sí, pero la puerta estaba bien chiquita, entonces no cabía por la puerta. Como nuestro refri. Entonces, no, pues hay que cortarle cuello y hay que cortarle alas, hay que quitarle patas. Doble trabajo. Pues se desmontó, ya estaba pegado, se tuvo que desmontar para sacarlo y ya en un patio externo ya ponerlo. No nos daba tiempo de que se secara, entonces lo pusimos todo con tornillos, así como armable la pieza. El cuello más largo quedó como de 2 metros. Se redujo, eran 5 metros y medio. Y terminó el alebrije de 4 metros y medio de alto. Ok. Esta pieza, pues aparte como le pusimos plumas de pavo real y todo, pues se veía más grande. Imponente. Y lo pusimos a la puerta del claustro. Iban pasando los demás alebrijes en plataformas y los que nos veían se quedaban sorprendidos. Uh-huh. Y yo dije, tenemos chance. ¿Ganaron el concurso? Sí. ¿Y por eso los demandaron? No. Entonces... Bueno, sí, también nos demandaron porque, pues efectivamente, al ganar el concurso y no ganar ellos, decían que solamente que yo era una invención del museo, que no podía haber otros Ricardo Linares más que ellos. Entonces, el museo me pidió mis documentos, materiales comprobatorios del trabajo que yo había hecho previo, para que se dieran cuenta de que yo no era una invención. Ok. Y te pues acusaban de pirata. Sí, y de hecho es una situación muy, muy fea comentarla, porque es una familia que la gente quiere mucho. Uh-huh. Es una familia que se ha ganado, sí, el respeto de la sociedad y todo, pero sí también hay personajes en esa familia que cuando otro cartonero llega a tener cierta fama, los van y los intentan demandar o los amenazan con que solamente ellos pueden hacer alebrijes y pues no. Entonces, tal vez una persona que no tenga preparación, pues adelante, ¿no? Cae y se come la historia. Pero yo dije, pues le voy a investigar, ¿no? A ver si efectivamente me pueden demandar. Y sí, tienen ellos un registro de alebrijes Linares como marca. Pero pues ya el alebrije es del dominio popular. Sí. Entonces sí se le conoce la historia de Pedro Linares, donde se le da por Salinas de Gortari en los años 90, se le da el premio nacional, pero no hay investigación previa. Ok. Entonces yo cuando hice mi investigación, que fue mi tesis, esta investigación habla de quién fue Pedro Linares, y Pedro Linares fue un chambero en la Academia de San Carlos en los años 30,
y en los años 30 trabajó para José Gómez Rosas, el Otentote. Este personaje, que es un muralista, que hacía las fiestas de máscaras en San Carlos, unas fiestas tan famosas y tan olvidadas, que eran fiestas contraculturales, donde se permitía todo, tener todo tipo de excesos, siempre y cuando tuvieras una máscara puesta. Como una fiesta como la de Venecia, pero incluso había personajes de Venecia que venían y querían participar, pero no. Vaya. Esta fiesta era una fiesta que solo por invitación podías entrar. Nadie elitista. más. Pues elitista. Selectiva, claro. Solamente personajes muy destacados de tu ramo podías ganarte ese lugar. Ricardo, necesitamos agendar otra noche de copas. Esa historia de los alebrijes, o sea, te digo, es una tesis doctoral. Sí. Digo, es una tesis. El tremenda. Siguiente capítulo contigo se va a llamar La historia oculta de los alebrijes en México. De hecho, por eso me odian. Porque le vamos a mandar esta entrevista para que se les quite. No, pero está chido. No, me conocen. Escucharlos. A mí los días de Viernes Santo, cuando queman los Judas, a mí me queman. Te hacen tu Judas. Sí, yo soy el pirata. A mí y a otro cartonero. Yo vi a Hugo Peláez, del Faro de Oriente. Los quemaban por cancelado en el mundo de la cartonería. Y mucha gente no me quería entrevistar porque decían, es que son bien sangrones o nos piden dinero, ¿no? Ya cuando me conocían y todo eso decían, pero es que tú eres bien abierto y tú, ¿por qué no eres así? No sé, pues así es mi historia, ¿no? Así soy. No tengo es la historia que estoy contando. Ajá. Pues Ricardo, te agradezco mucho el tiempo que has tomado para venir con nosotros. La verdad es que la hemos pasado genial. Hoy vivimos de todo. Gracias al buen Pardo SR388 que ha estado activo en los controles, en la edición, en el audio, cuidando cada detalle. Gracias a nuestros suscriptores que han tomado la decisión de seguir al canal, suscribirse, activar la campanita y claro, nuestro agradecimiento profundo a quienes se han tomado el tiempo para ser miembros del canal, aportando economía. Eso lo valoramos intensamente. No es una obligación que sean miembros, pero si estén sus posibilidades sin afectarlos, gracias por ser miembros del canal, amigos. Valoramos inmensamente todo su apoyo. Y a ustedes que nos siguen, suscríbanse si aún no lo han hecho, activen la campanita, dejen un comentario, compartan sus dudas, sus experiencias, sus preguntas. Pueden contactar en redes sociales a nuestro buen Richard, porque su trabajo es excelente. Tenemos más sorpresas contigo, así que esto no se acaba hasta que se acaba. ¿Algo que quieras decir para despedirte, querido amigo? Que bueno, no conté la historia de los alebrijes, pero es que esa historia, o sea, efectivamente es la parte oculta de la historia que todos conocen. Okay. Y hay algo que no se le ha reconocido a José Gómez Rosas el Otentote, que es el verdadero creador de los alebrijes. Hay que hacer un video de eso. Y vas a colaborar con nosotros, Richard. La verdadera historia de los alebrijes. Será en otro formato, o sea, algo más directo. Hay que hacer un documental de eso. Sí, claro. Y hay muchas pruebas al respecto, ¿no? Me late, revancha y revanchita. Dejen el comentario. ¿Quieren saber más de los alebrijes? Pues claro que sí. No lo olviden. Mi nombre es Rodo Cielofan. Hoy estuvo con nosotros Ricardo Linares Sapien. Y en la edición Pardo SR388. Porque es su canal Cielo Fanáticos Podcast. ¿Quién dijo que no podíamos viralizar con libros? Cucucuy. Estuvo re bueno.